Hola, buenos días. Creo que la primera de las novedades la lanzaré después del puente de mayo. Voy avanzando muy bien, pero es que hay que coordinar varias cosas, así que creo que estaré todo después del puente de mayo. Al final del vídeo veremos las noticias más importantes de la independencia financiera y de los dividendos de los últimos días, como siempre. Y ya tenéis los resultados de 2023 de todas las empresas en la base de datos de empresas que tengo en invertirenbolsa.info. El enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos. Si no conocéis esa base de datos ya, os recomiendo que la miréis, porque ahí tengo las empresas que me parecen más adecuadas para invertir a largo plazo por dividendos, con sus datos históricos, su PER, su rentabilidad por dividendo actualizadas automáticamente, su deuda y muchos más datos. Y también tenéis ahí el precio máximo al que yo compraría cada una de estas empresas en cada momento. La empresa de hoy es Vodafone, que ha tenido varios cambios importantes en su situación en las últimas semanas. Empezamos viendo sus resultados, sus últimos resultados, que son los de su tercer trimestre del ejercicio 2024. Y luego veremos esos cambios importantes que ha tenido en las últimas semanas. Vodafone termina su ejercicio fiscal el 31 de marzo de 2024. Así que los resultados del ejercicio, que será su ejercicio 2024, los presentará en mayo de este año. Vodafone es de las empresas que en los trimestres 1 y 3 solo nos da la cifra de ventas. Así que antes de ver las ventas del tercer trimestre, vamos a ver los resultados completos que nos dio en el segundo trimestre. Como veis, los resultados de 2024 están siendo malos. Caen los ingresos, el margen bruto y el EBIT, y el resultado neto es una pérdida de 346 millones de euros. Aunque tiene la sede en el Reino Unido, recordad que Vodafone presenta sus cuentas en euros. Las causas de la caída de los ingresos son dos. La primera es que le han perjudicado un poco los cambios de las divisas, aunque esta es la menos importante de las dos. La más importante es que en el último año ha vendido varias filiales que lógicamente ya no le dan ingresos. Las ventas más importantes han sido una participación en la filial de Torres, Vantage Towers, y las filiales de Hungría y Cana. ¿Por qué está vendiendo activos Vodafone? Porque su objetivo ahora es hacerse una empresa más pequeña y más rentable. Y para eso está vendiendo sus filiales menos rentables. En este tema es el que hay novedades importantes que luego veremos con más detalle. En la caída de los resultados, además de lo que acabamos de ver, le han perjudicado también otras cosas como los mayores costes de la energía, los costes que está teniendo para hacerse más eficiente y también resultados algo peores en alguna de sus filiales. El coste de la energía es importante para las telecos porque las redes consumen energía las 24 horas del día todos los días del año. Aunque cada vez son más eficientes y consumen menos energía, pero aún así es un coste importante. Y los costes para hacerse más eficiente ya sabéis que son las indemnizaciones por despido y alguna cosa similar. Generalmente cuando las empresas hacen un plan de ahorro de costes, primero tienen unos costes iniciales que son esos que os he comentado, y luego es cuando se produce el ahorro de costes permanente. Vodafone está teniendo ahora sus costes iniciales para poder beneficiarse en el futuro de esos menores costes que le mejorarán los beneficios. Si no tenemos en cuenta todo lo anterior, los cambios de las divisas, la venta de las filiales, los costes para hacerse más eficiente, etc., entonces el EBITDA del primer semestre de 2024 ha sido similar al del primer semestre de 2023. Los resultados no son buenos, de hecho son bastante malos, pero también es importante que veamos que sin todos esos efectos que he comentado, los resultados se mantienen estables. No mejoran, pero tampoco empeoran. El ratio de deuda neta EBITDA ha subido algo hasta 2,7 veces. No es un nivel de deuda alto. En general, las telecos no tienen un nivel de deuda muy alto. El problema es que no están creciendo y por eso les cuesta reducir la deuda. En cuanto consiguieran crecer un poco, reducirían su deuda con mucha facilidad. Pero la clave, claro, está ahí. Si conseguirán crecer un poco o si seguirán manteniéndose planas. Mirando un poco más en detalle lo que ha sucedido con la deuda, os he marcado en azul lo que me parece lo más importante. Lo primero es que en el primer semestre de cada año los flujos de caja suelen ser peores que en el segundo por las fechas de los cobros y de los pagos. Esto es parecido a lo que le pasa a las empresas constructoras, que en los 9 primeros meses de cada año es habitual que aumenten la deuda y en el cuarto trimestre la reduzcan. Así que por este lado debemos esperar que el nivel de deuda se reduzca en la segunda mitad de 2024. Recordad que el ejercicio 2024 de Vodafone ya ha terminado el 31 de marzo de este 2024 y presentará las cuentas en mayo. Lo segundo que os he señalado es que ha emitido bonos híbridos por 1.300 millones y ha retirado bonos híbridos por 2.300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Los bonos híbridos son esos que cuentan mitad como deuda y mitad como capital. Por ejemplo, si una empresa emite un bono híbrido de 1.000 millones, su deuda neta aumenta solo en 500 millones. Esto es una norma contable que es así para todas las empresas del mundo. Pero hay que pagar intereses por los 1.000 millones de nuestro ejemplo, lógicamente. Y los intereses de los bonos híbridos son más altos que los de los bonos normales. Así que los bonos híbridos tienen la ventaja de que al ser mitad deuda, mitad capital, solo aumenta la deuda
por la mitad de su importe y la desventaja de que hay que pagar intereses más altos por ellos. Al cancelar los bonos híbridos, lógicamente pasa lo contrario, que reduces la deuda neta en la mitad del importe de los bonos que cancelas. Siguiendo el ejemplo de antes, si la empresa de nuestro ejemplo, unos años después, cancela esos bonos de 1.000 millones, solo reduce la deuda en 500 millones de euros, pero deja de pagar intereses por los 1.000 millones y recordad que son intereses altos. En este caso, Vodafone ha recomprado más bonos híbridos de los que ha emitido. Eso quiere decir que si en lugar de recomprar bonos híbridos hubiese recomprado bonos normales, con el mismo dinero habría reducido la deuda neta en un importe mayor, pero habría dejado de pagar unos intereses más bajos que son los que paga por esos bonos normales. Teniendo en cuenta todas las ventajas y las desventajas, es preferible que las empresas recompren bonos híbridos en lugar de bonos normales, porque eso reduce más sus costes financieros y así aumentan más su beneficio por acción y su dividendo. La inmensa mayoría de las empresas no tienen bonos híbridos y lo ideal es que las empresas no tengan bonos híbridos. ¿Qué está haciendo Vodafone para mejorar su situación? El plan de Vodafone para mejorar su situación tiene 3 pilares. Mejorar la relación con sus clientes, hacer la empresa más simple y más rentable y volver a crecer. En cuanto a la relación con sus clientes, uno de sus problemas era que su relación con los clientes era peor que la de los demás competidores. Así que está invirtiendo más dinero en mejorar su relación con los clientes, atenderlos mejor cuando llaman y todo esto. Esto es parte de esos mayores costes que os he comentado antes. A cambio de esto, está reteniendo ya mejor a sus clientes y esto mejorará algo sus beneficios en el futuro. En la simplificación de la empresa hay 2 medidas principales. Una es que entre 2024 y 2026 va a reducir su plantilla en 11.000 personas. En lo que llevamos de 2024 ya la ha reducido en 2.700 personas y eso tiene el coste que os comenté antes inicial de las indemnizaciones por despido. La otra medida es que va a rediseñar por completo todos los procesos de la empresa para simplificar y abaratar todos sus procesos. Estas 2 medidas son muy importantes y mejorarán mucho la rentabilidad de Vodafone a medida que se vayan implantando, claro. En cuanto al crecimiento, lo más importante este año es la fusión de su filial en el Reino Unido con Free UK y la venta de sus filiales en España e Italia. Luego comentaré más esto. Como decía al principio, en el tercer trimestre solo nos da la cifra de ventas, que es la que veis aquí. Como veis, la situación mejora un poco porque en los primeros 6 meses las ventas caen al 4% y en los 9 meses primeros caen el 2,3%. No es que sea una gran mejora, pero bueno, algo es algo. La previsión para todo 2024 es tener un EBITDA ajustado similar al de 2023. Hasta aquí hemos visto los resultados de Vodafone en los 9 primeros meses de 2024. Y el resumen es que los resultados son malos. Siguen siendo malos. Aunque empiezan a tomar medidas más importantes de ahorro de costes como la reducción de plantilla en 11.000 personas que hemos visto y la reorganización de todos los procesos de la empresa. Vamos a comentar ahora las operaciones más importantes que ha hecho o ya está haciendo. La fusión de su filial en el Reino Unido con Free UK sigue esperando. Esto es algo que anunciaron hace 9 meses y está a la espera de que le den el permiso para hacerlo. Como ya sabéis, esto es un proceso largo y además en los últimos años los reguladores no han permitido hacer buenas fusiones en Europa. O las han prohibido o las han autorizado pero con unas condiciones malas, que hacían que surgiera una teleco nueva importante con los clientes y las redes, que obligaban a vender a las telecos que se fusionaban y la situación seguía siendo prácticamente la misma. ¿Cambiará la situación esta vez? Pues no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que la última fusión importante que ha habido en Europa, que ha sido la de Orange y MásMóvil en España, la han autorizado con unas condiciones similares a las de años anteriores. Por mirar el lado bueno, como os comenté hace poco en el vídeo que hice sobre el spin-off de 3M, que os dejo por aquí, el comisario Thierry Breton, que es uno de los cargos más importantes de la Unión Europea, ha dicho que hay que autorizar ya la fusión de las telecos y reducirles el coste de las frecuencias de los móviles. Si esto se cumpliera sería buenísimo para Vodafone y para todas las demás telecos de Europa. Pero no podemos estar seguros de que esto vaya a suceder porque hay otra parte de los políticos europeos que quieren que la situación siga siendo la misma. Al menos ahora hay 2 bandos, el bueno y el malo, vamos a llamarlos así. Porque hasta hace poco solo existía el bando malo, que quería mantener la situación actual indefinidamente. Las otras 2 operaciones que ya son realidad y que son las que más han cambiado su situación, como os comentaba al principio del vídeo, son la venta de sus filiales en España e Italia. La venta de la filial en España la ha hecho a un ratio Enterprise Value EBITDA de 5,3 veces. Si no sabéis lo que es el ratio Enterprise Value EBITDA, lo explico en mi libro Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Es un ratio muy sencillo y muy usado para valoración de empresas que debéis conocer. Esto no es un precio muy bueno, es un precio más bien bajo. La filial en Italia le ha vendido un precio más alto, un Enterprise Value EBITDA de 7,6 veces, que es un precio de venta bastante mejor. Aún así, creo que en general no es momento de vender telecos porque están en un bache de resultados y de cotización. Así que Vodafone no está vendiendo sus filiales a buenos precios, pero creo que la estrategia conjunta tiene sentido. ¿Por qué?
Porque con el dinero que consiga de la venta de las filiales en España e Italia, va a hacer dos cosas: reducir deuda y recomprar acciones. Vodafone cotiza ahora un ratio Enterprise Value Vida de 4 veces, es decir, aún más bajo que el precio al que ha vendido la filial en España. Eso quiere decir que ha vendido la filial en España a un precio bajo, pero con ese dinero va a recomprar sus propias acciones a un precio aún más bajo. Y en el caso de Italia esta operación es más positiva porque ha vendido la filial de Italia a un precio mejor que la filial de España. Resumiendo, España e Italia eran aproximadamente el 13% de la EBITDA de Vodafone. Así que con estas ventas Vodafone se hace un 13% más pequeña. Pero con ese dinero va a recomprar aproximadamente el 18% de sus acciones. Así que por esta parte sale ganando. Porque con esas ventas pierde el 13% de su EBITDA, pero con ese dinero recompra el 18% de sus acciones. Además de eso, va a reducir su deuda. El ratio deuda neta EBITDA de Vodafone es de 2,7 veces y lo va a reducir a 2,3 veces, como veis aquí. Otro beneficio añadido es que va a seguir dando algunos servicios a sus filiales de España, bueno, a las antiguas filiales de España y de Italia, y cobrará por esos servicios. Es decir, esas filiales ya no son suyas, pero ahora pasan a ser clientes suyos. En resumen, creo que ha vendido las filiales de España e Italia en un mal momento y a un precio bajo, pero al recomprar acciones y reducir su número de acciones en un porcentaje mayor que los beneficios que pierde, el conjunto de la estrategia tiene sentido. Porque además va a reducir la deuda y eso hará que pague menos intereses, con lo cual aumentará su beneficio. El dividendo de 2024 lo mantiene en 0,09 euros, no peniques. Y como parte de esta reorganización, el dividendo de 2025 baja a 0,045 euros para ir aumentándolo desde ese importe. Con este dividendo de 0,045 es con el que tiene una rentabilidad por dividendo del 5,5%, al precio actual, claro. Yo creo que Vodafone quiere cambiar un poco su perfil de empresa. Es decir, como sabéis, las telecos de Europa llevan muchos años perjudicadas por la regulación y eso ha bajado mucho su rentabilidad. Y eso hace que la imagen de las telecos entre la mayoría de los inversores en este momento sea mala. Lo que creo que está haciendo Vodafone con esto es cambiar su imagen actual de empresa con el dividendo estancado y deuda algo alto para su situación a otra imagen de empresa con un dividendo que vaya creciendo algo año tras año y que además esté haciendo recompras de acciones importantes y bajando su deuda. También os he señalado ahí que con esta bajada del dividendo, Vodafone se está reservando margen para hacer aún más recompras de acciones, que es lo que llama revisión del potencial para hacer futuras devoluciones del capital. Es la última línea de esa imagen que os he puesto. Y quiere decir que cuando termine las dos recompras de acciones que está haciendo ahora, probablemente harán más recompras de acciones. Con todo lo que hemos visto, creo que la situación de Vodafone mejora algo y que va a aumentar algo el valor de sus acciones. Pero si la regulación no cambia mejor, todo esto no va a aumentar mucho el valor de Vodafone. Para mí está barata porque cotiza 1,5 veces su EBITDA. Esto es una valoración muy baja, casi de empresa sin futuro. Vodafone está estancada en este momento, pero tiene futuro, lógicamente, no es un negocio en desaparición. Así que creo que tiene sentido que haya bajado el dividendo y aumentado mucho su recompra de acciones, porque con esto se aprovecha ella misma y sus accionistas de su baja cotización, porque cotizando 1,5 veces su EBITDA tiene mucho sentido hacer recompra de acciones importantes. Así, a largo plazo, los accionistas cobrarán más dividendos y tendrán unas acciones que valdrán más. Tened en cuenta que mientras no mejore la regulación de las telecos, este proceso de mejora de Vodafone probablemente va a ser lento. Es decir, si mañana los reguladores de Europa empiezan a mejorar la situación, probablemente todas las telecos subirán mucho. Pero mientras eso no pase, la mejora de la situación que va a tener Vodafone con todo lo que hemos visto de la recompra de los bonos híbridos, la venta de las filiales de España e Italia para recomprar acciones, la reducción de la deuda, etc., probablemente va a ser lenta. Así que la veo como una empresa para fijarse en ella, para ir haciendo compras espaciadas en el tiempo e ir acumulando. Recordad también el caso del BBVA. Cuando el BBVA empezó a hacer recompras de acciones importantes estaba alrededor de 4 euros. Y os dije aquí en este canal de YouTube y en el foro de invertirenbolsa.info que lo que nos interesaba es que la cotización del BBVA no subiera, porque así podría recomprar más acciones con el mismo dinero y eso aumentaría más nuestros dividendos y el valor de nuestras acciones. El BBVA ha hecho su última recompra de acciones a unos 10 o 11 euros. Y está bien, pero lógicamente fueron mucho mejores las recompras de acciones que hizo cuando estaba a 4 o 5 euros. Vodafone está ahora en una situación similar, así que lo que les interesa a los accionistas de Vodafone es que la cotización no suba, para que pueda recomprar más acciones con el mismo dinero. Y cuando cambie la regulación de las telecos en Europa, probablemente estos precios de compra actuales resultarán ser muy buenos y se verán como precios que fueron muy buenos. Vamos ya con las noticias más importantes de la independencia financiera y los dividendos de los últimos días. Voy a aprovechar para comentar noticias sobre otras telecos porque así os haréis mejor una idea del sector en general y de Vodafone en particular. BT, British Telecom, que es otra de las grandes telecos del Reino Unido,
ha vendido su icónica torre en Londres por 330 millones de euros para que hagan un hotel. Esto es una venta importante porque supone aproximadamente el 2,5% de la capitalización actual de BT. Aunque por sí solo, lógicamente, esto tampoco va a hacer que las acciones de British Telecom suban mucho. Para que entendáis mejor la situación, a British Telecom y a Telefónica, que también tiene una filial muy importante en el Reino Unido, les interesaría mucho y les beneficiaría mucho que los reguladores autorizasen la fusión de Vodafone y de Three UK, porque esto mejoraría la rentabilidad de todas las telecos del Reino Unido. Verizon, que es una de las principales telecos de Estados Unidos, ya está haciendo pruebas con Audi para conectar vehículos con el 5G. Esto debería ser una noticia muy importante para Verizon y para todas las demás telecos, porque va a ser un negocio muy importante. Imaginad lo que va a suponer conectar todo tipo de vehículos y todo tipo de máquinas con las redes de las telecos. El problema que hemos tenido en los últimos años es que los reguladores no les han permitido a las telecos tener una rentabilidad normal, simplemente normal, a sus negocios. ¿Se lo permitirán a partir de ahora? Esto es lo que tenemos que ir viendo, porque si a las telecos les permiten tener a partir de ahora una rentabilidad simplemente normal, sus beneficios van a crecer mucho. Telefónica está pensando comprar a Batel, que es una empresa mediana de fibra de España. Esto es muy importante por lo que supone, o lo que puede suponer. Telefónica no va a ganar mucho más dinero si compra a Batel, pero si le autorizan esta compra, eso supondría que la actitud de los reguladores está cambiando y podría ser un paso importante hacia ese escenario de concentración de las telecos europeas, que sería lo lógico y lo normal. Así que la compra de Batel en sí misma cambiaría poco la situación de Telefónica, pero si eso fuera un primer paso de muchos otros pasos similares, eso sí que sería un cambio muy importante para Telefónica y para todas las demás telecos de Europa. En esta misma línea, Telefónica quiere comprar frecuencias a Orange y MásMóvil. Hasta hace pocos meses esto habría sido completamente imposible, pero hace unos meses os comenté que se había hecho un cambio en la regulación española para que Telefónica y Vodafone España pudiesen comprar a Orange y MásMóvil las frecuencias que Europa les obligase a vender al fusionarse. Os digo lo mismo que antes. Telefónica no va a ganar mucho más dinero por comprar a Batel y parte de las frecuencias de Orange y MásMóvil. Pero si esas dos operaciones se autorizan y son el primer paso de muchos otros pasos similares, eso sí que cambiaría por completo la situación de todas las telecos en Europa. Este dato es muy claro. Telefónica daba hace poco un dato muy importante. Dice que si no le hubiesen hecho pagar por las frecuencias de los móviles en Alemania, el 100% de Alemania tendría ya fibra y de muy alta calidad. Bueno, pues si no fuese por su regulación, toda Europa tendría ya fibra hace años y de muy alta calidad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.